Muy buenos días a todos los seguidores de Página Central. Nos encontramos aquí en el marco del Día Internacional de la Mujer con dos mujeres que han trabajado en favor de la equidad de género, en pro del desarrollo de las mujeres guanajuatenses en la entidad. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Lupita Fernández y a Mariana González Piña. Bienvenidas. Gracias. Mi nombre es Gaby Bárcenas y me acompaña también mi compañera Eugenia Macías. Y pues bueno, empezamos aquí con este proyecto del Día Internacional de la Mujer, en donde vamos a atender el tema principal de la equidad de género desde el punto de vista del trabajo doméstico y el trabajo profesional que ejercen las mujeres guanajuatenses. Hola, buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Mariana, Lupita, pues bueno, primero les voy a presentar el trabajo de ambas. Primero, Mariana González Piña, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana de León, es maestra en estudios de género y actualmente cursa la maestría en análisis político. Ha trabajado con mujeres y jóvenes en tema de prevención de violencia de género y derechos humanos. Fue parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, donde en conjunto con la Ibero realizó investigaciones sobre seguridad de las mujeres en contextos suburbanos y actualmente realiza una investigación sobre la aplicación de las políticas de género en la educación primaria. Buenos días, Mariana. Buenos días. Y Guadalupe Fernández, ella es docente de la Universidad Iberoamericana de León, estudió la maestría en Política y Gestión Pública, es responsable del Programa Universitario de la Mujer y Relaciones de Género, responsable del Programa de Derechos Humanos, fue consejera del Instituto Municipal de las Mujeres de León del 2013 al 2016 y bueno, es militante feminista. Buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, el tema que hoy nos trae aquí a este programa, queremos hablar también de algo que creemos actualmente no se aborda tanto como otros problemas pues de la mujer, que bueno, en realidad el tema de la mujer es bastante amplio, pero hoy queríamos hablar un poco de la mujer en el trabajo doméstico. ¿Qué tanto se remunera, qué tanto no se remunera y qué tanto puede causar conflicto, por así llamarlo, con la profesión e incluso con el ser madre o no ser madre, ¿no? Entonces, no sé cuál de las dos podría empezar. Si quieres. Sí. Bueno, yo creo que podemos partir de una dificultad que las mujeres han enfrentado históricamente en todas las sociedades, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. La asignación, muchas veces no de forma consciente, sino ya aceptada socialmente, de los roles de género basados en los estereotipos de género, pues colocan a las mujeres en el espacio privado y colocan a los hombres en el espacio público. Evidentemente, después de muchas luchas feministas, ¿no?, cuando las mujeres reivindicaron pues el acceso a la educación superior, cuando las mujeres obreras en muchas latitudes estuvieron luchando por sus derechos, etcétera. Bueno, hay todo un historial de trabajo de las mujeres feministas para alcanzar derechos en el espacio público también. Entonces, bueno, la incorporación de las mujeres en este mundo no las liberó, digamos, del trabajo doméstico. Y entonces, bueno, esa división sexual del trabajo en la que él es el proveedor, se hace cargo de la manutención del hogar, se considera que él es el jefe de familia y las mujeres hacen todo el trabajo de cuidado y pues de administración, de todo lo que tiene que ver con el hogar, pues eso se rompe, pero porque las mujeres ingresan al mundo público. Pero el problema es que tenemos esta doble jornada. Doble jornada, exacto. Mariana, si nos pudieras hablar también al respecto. Yo creo que una cosa muy importante que tendríamos que recalcar es que las mujeres han trabajado siempre. Sí, la única diferencia es que antes a lo mejor no tenían un salario digno o no podían entrar a todos los espacios laborales, pero las mujeres siempre han trabajado, ya sea en el trabajo doméstico, en la agricultura, en las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esto que comenta Lupita de la división sexual del trabajo, tendríamos que mirar que la manera en que se estructura la sociedad, los centros, los espacios educativos, laborales, no es neutra, sino que parte de una mirada con esa que divide en ámbitos, ¿no?, a las personas en función de su sexo, y entonces no es neutral, ¿no? La manera en que los horarios de trabajo, las exigencias laborales se organizan no son neutrales, sino que están pensadas pues en un hombre
que es casado, que tiene una familia y que se asume que ese hombre tiene en casa una esposa que hace un trabajo doméstico, un trabajo de cuidados, ¿sí? de reproducción. Entonces, luego cuando ahora sí las mujeres entramos, digamos, masivamente a muchos otros espacios que antes estaban prohibidos, entonces nos enfrentamos con estas dificultades, ¿no? O sea, por un lado las mujeres entran en mayor medida a los espacios laborales, pero la carga de trabajo de cuidados sigue estando sobre ellas. Entonces aquí tendríamos que reflexionar sobre qué es lo que es necesario modificar socialmente para poder reestructurar la sociedad y que ese trabajo no se vuelva una carga que recae solamente en las mujeres. Mariana, ¿qué tanto la carga laboral o qué tanto la mujer ha pues contribuido, ¿no?, a que estos estigmas se vayan rompiendo? ¿Por qué? Porque finalmente, como dices, o sea, por tradición, pues las mujeres también mentalmente desde niñas pues nos educan, ¿no?, también a decir, bueno, pues tú tienes que hacer tu rol de madre, del hogar, y aparte, pues ahorita si quieres trabajar o si quieres ser profesionista, pues también tienes que entrarle a esa parte, ¿no? O sea, ¿qué tanto la mujer ha estado rompiendo con estos estigmas? Sí, pues este ha sido un trabajo muy largo de años, ha sido una de las aportaciones principales del movimiento feminista, ir reflexionando sobre la asignación de responsabilidades, ¿no?, en la familia y en la sociedad. Y pues las mujeres actualmente, digamos que hay mucha mayor conciencia, las mujeres están tratando de reflexionar sobre esto, de cambiar esas dinámicas en sus propios hogares, con sus parejas, de gestionar esto para que sea una distribución mucho más justa, más igualitaria, donde si el trabajo, si ambas personas trabajan, pues se entienda que pues, el trabajo doméstico es responsabilidad de ambos también. Y una de las consecuencias principales que tiene es que, justo como lo mencionas, a partir de la crianza, incluso desde los juguetes, ¿no?, el tipo de juguetes que se dan a niñas y a niños, las cocinitas para las niñas, los bebés, las muñecas, y se prohíbe o es mal visto que los niños, los hombres, jueguen con ese tipo de cosas, y eso va marcando también la pauta de la socialización, va diciendo que las mujeres tienen un rol y los hombres otro. Entonces, cuando crecen, esas mujeres o esos hombres se ven en dificultades y hay muchas reflexiones que dicen que las mujeres justamente tienen un conflicto vital, porque por un lado la sociedad les dice, sí, tú eres libre, tú desarróllate, trabaja, pero bueno, tienes esta carga de trabajo, como si mi trabajo yo salgo a las 7, pero tengo que ir por los niños o por las niñas a la escuela a la 1:30, entonces se vuelve una complicación que es necesario pensar en sociedad para poder transformar esta situación. Lupita, también, bueno, hay otro tema que hace unos días veía en redes sociales, como la diferencia, por ejemplo, de un hombre y de una mujer, cómo se vive. Por ejemplo, decía, bueno, si el padre trabaja es proveedor y entonces es como algo, bueno, si la madre trabaja es egoísta por dejar a los niños, ¿no? O sea, cómo quizás es la misma actividad, pero como dependiendo del género se ve de un lado, pues digamos, positivo y de otro, pues no tan positivo. ¿Nos pudieras hablar más de esto? Sí, la lectura evidentemente tiene que ver con la construcción social. Somos una sociedad machista, una sociedad androcéntrica, donde el paradigma masculino es el eje, como decía Mariana, pues todas las instituciones están organizadas, la vida social, la vida pública, la vida económica, política, etcétera, está organizada desde ese paradigma tradicional, ¿no?, de los roles tradicionales de los hombres y las mujeres. Entonces tenemos un discurso contradictorio, porque si bien el movimiento feminista ha conseguido que las mujeres podamos estar en espacios donde antes no podíamos estar, y todavía nos falta mucho, no se ha logrado todavía romper con esa mirada, porque finalmente a las mujeres se nos presiona para que seamos unas personas profesionistas, que hagamos las cosas bien, etcétera. Las mujeres tenemos que estar en el ámbito público, en el espacio profesional, constantemente demostrando que somos capaces. Eso no es común en los hombres. Un hombre puede llegar a un cargo y tiene que demostrar que hace las cosas bien, pero las mujeres aparte tenemos que demostrar que sí tenemos capacidad, que nuestra trayectoria tiene una validez, y eso es más pesado para las mujeres. Entonces, en este contexto, esa lectura machista de que las mujeres podemos ser egoístas si descuidamos la crianza, tiene que ver con esta concepción, porque no se visualiza a los hombres
como cuidadores, como responsables de las actividades de cuidado y de las actividades de gestión y de administración de los hogares. Si nosotros revisamos las encuestas nacionales del tiempo, cualquiera que quiera revisar de cualquier año, vemos que no hemos tenido un gran avance. Las mujeres mexicanas, incluso las mujeres mexicanas a nivel Latinoamérica, trabajamos más que en otros países, pero las mujeres latinoamericanas seguimos trabajando, haciéndonos cargo del triple, más o menos en una proporción de 3 veces más que ellos. Dedican las mujeres mexicanas más horas semanales a los trabajos de cuidado y a los trabajos de preparación de alimentos, limpieza, arreglo del hogar, y eso deriva en una pobreza de tiempo libre, digamos, para las mujeres, que afecta su bienestar. Claro, y luego se habla, por ejemplo, no sé, ay, él me ayuda cuidando al niño, ¿no? Es como, pues no es que te ayude, o sea, también es su responsabilidad, ¿no? O sea, exacto, son desde ahí como esos esquemas o paradigmas que se tendrían que empezar a romper. Ha habido algunos avances en este sentido, tanto en México y, bueno, principalmente aquí en Guanajuato, no sé, en estos temas, y sobre todo, pues, no sé, la implementación de políticas públicas creo que también es muy necesario, ¿no?, para combatir este tipo de problemáticas, pero no sé qué tanto avance, ustedes que están más involucradas en este tema, qué tanto avance ha habido. Esto que mencionas es muy importante, porque es cierto que mucho de los retos para transformar esta situación tiene que ver con la manera en que pensamos, o sea, desde lo simbólico, ¿no? Incluso de la elección de palabras que hacemos, que el marido ayuda, ¿no? Cuando en realidad es una responsabilidad compartida, es de ambos, no es que él ayude a ella, sino que ambos hacen un trabajo que es común, ¿no? Igual no es que él me cuida a los niños son de él, son de las mujeres también, entonces es algo compartido. Y en este sentido, pues tendríamos que ver que sí, una de las cosas claves es transformar las relaciones entre mujeres y hombres, cambiar este esquema mental, pero no nada más eso, ¿sí?, sino que también tienen que involucrarse de todas estas instituciones que son ahora fundamentales para las economías contemporáneas, como los hogares, las empresas y el Estado. Entonces influye mucho también las reglas, ¿no? Las empresas tienen que responsabilizarse, tienen que permitir que todas las personas que trabajen ahí puedan conciliar entre su vida personal, familiar y laboral, ¿sí? Entonces, tiene que venir una transformación mucho más grande, sí, fundamental entre mujeres y hombres, entre las relaciones, pero también entre las instituciones, ¿sí? Tiene que haber toda una redistribución del trabajo de cuidados en la sociedad. Y en este caso, pues, se han visto algunos avances pequeños, buenos, significativos, se va caminando, pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, los permisos de paternidad, ¿no? Ahora cuando nace un niño o una niña, pues ahora los hombres ya tienen 5 días, me parece, ¿no? Que bueno, son pocos, pero eso tiene que ampliarse, ¿no? Ya es un avance. Sí, y tiene que cambiarse este esquema de que sí, o sea, la mujer es la que dio a luz, pero el trabajo es común y ambos necesitan compartir ese tiempo, estar con su criatura y además trabajar en lo que sea necesario. Entonces, este tipo de cosas tienen que ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, en muchos centros laborales donde hay guarderías, algunos solo son guarderías para las mujeres. Y entonces, ¿esto qué pasa? Que aunque se pretende hacer algo positivo, se termina cargando otra vez el trabajo a las mujeres, porque si yo soy un varón, un hombre que tengo a mi bebé, pero a mí no me dan servicio de guardería, entonces la que se va a tener que hacer cargo es la mujer. Y la mujer, al no tener a lo mejor un apoyo institucional, pues recae en sus redes familiares, en su propia madre. Entonces vemos ahí cómo se involucran las abuelas, por ejemplo, en este trabajo de cuidados, y como decía Lupita, ese tiempo que se dedica a los cuidados, pues no se puede dedicar a otra cosa. Entonces va generando limitaciones en las posibilidades de crecimiento profesional, personal. El tema aquí en materia de educación, ¿no? O sea, finalmente, bueno, pues los gobiernos o el gobierno estatal, hablando en el caso de Guanajuato principalmente, impulsa, ¿no?, mucho el tema de la educación. ¿Qué realmente tendría que mover a una mujer, ¿no? O sea, el seguir preparándose, el seguir capacitándose, el ser una profesionista, porque terminas de ser una profesionista y te vas al lado de ser mamá, ¿no? Ser ama de casa, y ahí se rompen todos tus esquemas, ¿no? De desarrollo y de crecimiento profesional, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que necesitaríamos en una sociedad como la nuestra y en cualquier otra es
que realmente las personas tengamos oportunidades de decidir, ¿no? Porque a lo mejor hay una mujer que sí quiere ser madre, Claro. que es su vocación, es una decisión profunda, meditada y demás. Bueno, y si esa mujer quiere dedicarse a la maternidad, que lo puede hacer. Pero si hay una mujer que quiere una realización profesional, artística, una realización, por ejemplo, en un trabajo comunitario, voluntario, político, económico, etcétera, pues que también lo puede hacer. Eso sería lo deseable. Incluso ahora, yo creo las amas de casa, ¿no? O sea, también hay quienes deciden ser amas de casa y ahora ya está como mal visto, ¿no? Como, ay, solo eres ama de casa, es como si no fuera nada, ¿no? sí, o cuando le preguntan, que lo sabemos de sobra, cuando le preguntan a una mujer que es ama de casa, oiga, ¿usted trabaja? Y ella dice que no, exacto. porque socialmente, fíjense, cómo a mí me llama mucho la atención, cómo el trabajo doméstico nos masifica. Sí, claro. O ahí nadie destaca el trabajo privado, el trabajo reproductivo que decía Mariana, no es aspiracional, no hace que ninguna mujer destaque, no se valora socialmente. Entonces, es necesario, pero no tiene ningún lugar, ningún estatus. Y lo realizan las mujeres. Coincide que las mujeres entonces en este país estamos realizando un trabajo que nadie valora, pero que finalmente es la base del engranaje del trabajo productivo. Todo el trabajo productivo está basado en ese trabajo doméstico. En 1975 las mujeres de Islandia hicieron una huelga que ahora el 8 de marzo, hoy, tenemos una recuperación de esa experiencia y hay un paro nacional e internacional que tiene este sentido. Las mujeres pararon para visibilizar el trabajo doméstico que sostiene todo este trabajo público. Pero entonces, si una mujer decide ingresar al mundo público, debería tener una serie de servicios sociales, no solo las mujeres, los hombres también, para que ella pueda desenvolverse, lo que decía Mariana. Si una mujer necesita un servicio de guardería, un servicio para cuidar a un adulto mayor, por ejemplo, todos los trabajos de cuidado de personas con alguna discapacidad, adultos mayores, niños y niñas en las edades iniciales, en la encuesta nacional del uso del tiempo, el cuidado fuerte de los niños y niñas de 0 a 5 años y luego hasta la adolescencia es de las mujeres, fundamentalmente. En el cuidado de los adultos mayores se empareja un poco, pero en el de los niños y las niñas no. Entonces, se necesita una política pública conciliatoria. Esa política pública conciliatoria todavía no la tenemos y son para eso, para aliviar la tensión que hay entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares. ¿Y qué tanto trabajo, Eugenia, qué tanto trabajo está haciendo el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses en ese sentido, ¿no? En ese tema, o sea, en este cambio de políticas públicas, en esta visualización, ¿no? de los roles de la mujer actual, ¿no? Bueno, pues el Mujeres de Guanajuato, el IMU, tiene evidentemente una serie de líneas proyectadas para la atención de las mujeres. Sabemos que los institutos fundamentalmente, su trabajo debe ser la incidencia y el desarrollo de políticas públicas de género en todas las secretarías, en este caso del gobierno estatal. Hay proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con el ingreso, ¿no? Para que las mujeres puedan tener una capacitación para un oficio, por ejemplo, y entonces pueda desarrollar un proyecto, ¿no? También hay financiamiento para negocios que ya tienen las mujeres, por ejemplo. Hay atención que tiene que ver con la salud, etcétera. Yo creo que hay una serie de líneas de trabajo que son importantes y son necesarias y que deben de continuar. Pero sí hace falta un proyecto transversal de la perspectiva de género en la política pública estatal, porque si no, por ejemplo, el DIF puede atender a las mujeres que viven violencia, ¿no? Para que si las mujeres en un país están viviendo violencia, ese país no se puede desarrollar. Bueno, en el Estado tampoco. Entonces, puede tener una manera de atender. Pero si tienes en el Estado institutos de las mujeres o instancias de las mujeres municipales que están atendiendo con otro modelo hay modelos diferentes, eso es solo un ejemplo. Entonces, ahí hay un problema. Claro, el Instituto Estatal tiene una serie de lineamientos
de contacto y de trabajo con los municipales, pero sí hace falta esa política transversal para que sea posible que entonces los esfuerzos coincidan, converjan y no sean dispersos, porque si no, la incidencia es difícil. Y sobre todo, el cambio, lo que decía Mariana me parece fundamental, el cambio de las relaciones entre los géneros, que sí es importante a nivel individual e institucional, porque las instituciones están conformadas por personas que tienen esa construcción social de género. Ese cambio no se va, es muy difícil, no se va a dar de la noche a la mañana. El cambio cultural, lo dice Marta Lamas, es lento y es difícil. Entonces, si no tenemos esfuerzos en política pública convergentes muy bien transversalizados, nos vamos a tardar más de 100 años en alcanzar algunas de las metas que queremos desde el movimiento feminista. Entonces, las políticas conciliatorias todavía no son una realidad en nuestro Estado y hacen falta para los hombres y para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres que, como ya comentábamos, somos quienes llevamos la carga del trabajo doméstico, y eso lo dicen las encuestas nacionales del uso del tiempo, no es una percepción, digamos. Transparencia. Imparcialidad. Equidad. Respeto. Responsabilidad. Celeridad. Vanguardia. Capacitación. Mediación. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Mariana, en esto que comenta Lupita, bueno, esta administración de Héctor López Santillana, él resaltaba que iba a tener mayor inversión para el tema de las mujeres, que iba a atender más a las mujeres. Ese fue parte de su plan de trabajo y bueno, ahora busca él la reelección. ¿Tú sí notaste como alguna diferencia entre la administración anterior y esto? O sea, ¿que realmente hubo un avance o solo fue un avance mínimo en elevar el presupuesto, pero realmente no hubo ni políticas públicas ni una perspectiva de género transversal, como menciona Lupita? Mira, yo creo que una de las dificultades, dos cosas. Primero, tiende mucho a pensarse en términos de familia, y desde luego no que no sean importantes las familias, pero hace falta tener una mirada especializada donde se mire a las mujeres no solo como personas clave que hacen un trabajo, sino también como protagonistas de su propia vida, y que debe atenderse a las mujeres no solo en función de lo que puedan beneficiar a la familia o a la sociedad, sino también a ellas mismas, porque luego esto es una cosa muy recurrente que se habla, en las mujeres recaen cuando hay recortes gubernamentales sobre, por ejemplo, se cierran guarderías o se van perdiendo estas pues servicios, digamos, ese trabajo recae en las mujeres porque son quienes se hacen cargo de los cuidados, de todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una dificultad, ¿no? Y además, sí, se han pretendido hacer algunas acciones, pero tendría que verse un proyecto más a largo plazo. Se hacen algunas acciones positivas, ¿no? Becas, este tipo de cosas que sin duda en lo personal benefician a las mujeres, pero hace falta algo que vaya más allá, o sea, en ir más allá de las acciones positivas. Las acciones positivas son buenas, pero si no tienen una estrategia de fondo transversal que permita ir generando un cambio a largo plazo, pues al final no cambia mucho. Entonces necesitamos estrategias que cambien no solo la inmediatez de la vida de las mujeres, sino toda la vida social. Y desde luego esto pues es lento, lleva mucho tiempo. Pero me gustaría recalcar que no es que estemos diciendo que el trabajo doméstico y de cuidados que sea negativo o que no valga, al contrario, ¿no? Como decía Lupita, es fundamental, es la base de todo el resto de la economía. No es que sea malo, sino que la poca valoración que se le da socialmente y el hecho de que se le cargue solamente a las mujeres en mayor medida, pues ese es uno de los problemas. Así es. ¿Cómo cambiar el foco, ¿no?, a la mujer? Porque pues finalmente yo creo que somos las mujeres las que tendríamos que, o las principales, las que tendríamos que saltar como esa base, ¿no? O sea, hablábamos de una cuestión cultural, hablábamos de una cultura de tradición, ¿no? O sea, decir, bueno, pues así son los roles de mujeres y hombres. ¿Cómo hacer
¿Y cuánto tiempo, no? O sea, como dices, o sea, a lo mejor pues, nos va a llevar otros 100 años, o sea, como cambiarle el chip a la mentalidad a las mujeres que para llegar, ¿no? Para saltar, para dar ese paso, sin miedo, sin, pues a lo mejor el temor, ¿no? De ser señaladas, como comentaba Eugenia, ¿no? Es decir, ay, bueno, pues yo si dejo a mis hijos y me voy a trabajar, pues la que está mal es la mujer, ¿no? Y no el hombre, ¿no? El hombre dice, ah, bueno, pues sí, pues él tiene que ser proveedor, ¿no? Del hogar, económicamente, principalmente, ¿no? ¿Cómo hacer para cambiar esa cultura en las mujeres? Pues bueno, yo creo que una cosa muy importante es que nos demos cuenta, porque es difícil, cuando hemos estado inmersas en una cultura como la nuestra, a veces es muy difícil porque todos estas ideas, estos roles se normalizan tanto que creemos que así es, que es algo que está dado y que no se puede transformar. Entonces lo primero sería darnos cuenta que los arreglos, la estructura de la sociedad tiene una mirada particular, ¿sí? Enfocada, esta mirada androcéntrica que decía Lupita. Entonces, se puede cambiar, o sea, el reconocimiento de que se puede cambiar, de que no tiene que ser así, es lo primero. Y también que reconozcamos que va más allá de la voluntad. Sí, es muy importante que las mujeres hagamos este trabajo de reflexión, pero no basta con que digamos, sí, yo puedo y entonces me voy a esforzar, porque viene la parte institucional. Entonces yo me animo, yo quiero tener mi vida personal, familiar, pero también profesional, y entonces salgo y me encuentro con estos obstáculos. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta, las dos partes son muy importantes, y también decir que también es muy importante la reflexión por parte de los hombres, ¿no? Porque luego muchas mujeres dicen, bueno, sí hemos ganado muchos derechos, pero yo termino cansadísima y ahora tengo el doble de trabajo. Y claro, porque el proceso no ha acabado, sino que falta que los hombres también empiecen a reflexionar y a darse cuenta que este trabajo de cuidados no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino que también tienen que involucrarse, y cómo la sociedad en su conjunto tiene que ir transformándose, porque los trabajos de cuidado no pueden anularse, son fundamentales para una sociedad. Entonces tienen que transformarse, tienen que reestructurarse a una manera que sea más conciliatoria de estos ámbitos de la vida para todas las personas. Lupita, ¿algo que quieras agregar? Sí, que esta ruptura que las mujeres a través pues, de los últimos años sobre todo han logrado, esta ruptura del rol tradicional, les ha traído una consecuencia fuerte, ¿no? Que nosotras que somos mujeres de este tiempo pues lo estamos viviendo, que tiene que ver con esa doble jornada y esa presión de tener éxito profesional, pero también tener éxito familiar en los esquemas que la sociedad representa para sí misma como importantes, como beneficiosos. Y eso tiene que ver con que, digamos, con que las mujeres sí tengamos ese ímpetu de ir hacia adelante, de no tener miedo, sobre todo de sabernos capaces, pero saber que eso no es suficiente para el cambio social. O sea, el cambio individual no va a representar un cambio social, porque en el espacio público hay un rechazo a que tú rompas con el rol tradicional. En el fondo no está aceptado socialmente, y en el fondo los hombres y la mirada masculina, no me refiero a los hombres en lo individual, sino la mirada masculina aceptada socialmente, digamos como el patrón cultural, no los hace corresponsables del trabajo de cuidado y del trabajo de administración de servicios del hogar. No, esa corresponsabilidad no está colocada en el imaginario social. Y entonces tenemos a las mujeres con los tiempos parciales cuando están criando a sus hijos, ¿no? Y cuando ya los hijos y las hijas fueron mayores, ella puede asumir ahora el tiempo completo, pero ya sus compañeros de generación, de trabajo, ellos produjeron, adquirieron una mayor experiencia y entonces van adelante. Y el trabajo
que realizamos las mujeres en el espacio público nos lleva todavía un esfuerzo mayor para conseguir pues las metas que tengamos fijadas cada una o que nuestra institución nos pueda fijar. Entonces, pensar que esa ruptura sí requiere de mujeres que tengamos un pensamiento distinto, pero también requerimos que los hombres vayan haciéndose corresponsables, pero sobre todo de un Estado que impulse políticas públicas para que esto sea una realidad. Si no tenemos políticas públicas o un modelo de desarrollo que incluya a las mujeres, esto no es posible. No es posible. Y bueno, finalmente hay, bueno, estamos hablando como del general, ¿no? Del contexto general que sucede en la entidad, pero finalmente, bueno, pues sí ya vemos familias y vemos roles, poco, pero se ve, en donde, bueno, ya hay un involucramiento, ¿no? De hombres y mujeres, de familias que están tratando de migrar y de hacer ese salto, ¿no? A la ayuda, al apoyo, a la corresponsabilidad, ¿no? De roles domésticos y finalmente, bueno, pues también el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Nada más para cerrar el bloque, el llamado que puedan hacerle a la sociedad guanajuatense, a las mujeres y a los hombres, ¿no? Para poder saltar a este paso y para que pues finalmente esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea realmente pues vista y que sea atendida, ¿no? en el grueso de la población. Sí. Pues sí, yo querría cerrar diciendo que efectivamente es un proceso que implica un cambio personal, familiar y también de las instituciones, ¿no? Y en el sentido de lo personal, que tendríamos que poner mucha atención a cómo se da este proceso de la socialización, porque podemos decir que sí, que estamos conscientes, pero seguimos criando de la misma manera a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces poner atención desde esos detalles, desde si un niño quiere jugar con una muñeca, si quiere cocinar, que se vea como un aspecto natural de la vida, ¿no? Y no se le diga, no se le castigue, no se le penalice, igual a las niñas, que, o sea, el trabajo doméstico es necesario y es algo positivo para la sociedad. No se trataría de prohibirle a las niñas que jueguen con los bebés, ni mucho menos, pero sí que haya mucha mayor flexibilidad, que también se les enseñen otras cosas, tanto a niñas como a niños, porque eso va incidiendo también en el cambio de la mentalidad, que es muy profundo y que a veces eso es lo que obstaculiza mucho del avance. Pues yo agregaría nada más que creo que tenemos que trabajar fuertemente para modificar esa idea de que las mujeres estamos para servir a todo el mundo, en los hogares, en las oficinas y en todos lados, ¿no? Que esa concepción de las mujeres para el cuidado, para atender, ha sido una construcción que favorece a un sistema social, a un sistema económico y le conviene, evidentemente, a esta estructura que nosotras estemos en ese papel. Ahora hay cuestionamientos donde se dice, bueno, y ya los niños están ahí tirados, ¿quién los cuida? Y hay voces nostálgicas que quieren que las mujeres regresemos a los hogares y estemos en ese rol tradicional. No, la solución no es esa. La solución es que ellos entren al mundo doméstico en la misma magnitud en la que nosotras hemos entrado al mundo público y que el Estado deje de considerar o de recargarse, digamos, en la familia. La familia no puede asumir todas las responsabilidades que tiene que asumir el Estado como una política de derechos humanos para las mujeres y para todos y todas. Muy bien. Pues muchas gracias, Lupita, Mariana, gracias, Gaby. gracias. Agradecemos también a Puerta Bajío por prestarnos sus instalaciones. Y pues esperamos ustedes, seguidores de Página Central, nos den su opinión sobre este interesante tema y nos vemos en el próximo bloque.